Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga más. Dios bendiga tu familia, Dios bendiga tu trabajo, Dios bendiga cada paso que des. Dios bendiga tus pensamientos, bendiga tus acciones, que no falte el pan en tu mesa, la salud, la esperanza y el amor. Gloria a Dios. Hermanos, todo lo que hacemos que sea para la honra y gloria de Dios. Aleluya. Le damos las gracias al Señor porque nos permite una vez más estar aquí con todo el deseo de alabar y glorificar su santo nombre. A Él sea la honra y la gloria. Traemos el estudio de hoy, el deber de la atalaya. Y también vamos a ver el llamado que le hizo Jehová Dios a Ezequiel, ¿verdad? Ezequiel era el atalaya del Señor. Y vamos a ver la explicación, ¿qué es ser un atalaya? Gloria a Dios. El centinela es un atalaya, un guarda. No duerme, es vigilante todo el tiempo con sus ojos bien abiertos mirando al horizonte. Su función es avisar y prevenir a los demás de algún peligro o algún evento. El atalaya usa un shofar para dar aviso y realizar anuncios. Entonces, ¿qué es un atalaya? Es un centinela, ¿verdad? Que cuida. Él tiene que estar vigilando para cuando venga el peligro, él avisar con el shofar. Deberes del centinela. En Ezequiel 33, de 1 al 6, que hoy vamos a estudiar. En Jeremías 6:17. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. Oseas 9:8. Atalaya es Efraín para con mi Elohim. El profeta es lazo de cazador en todos sus caminos, odio en la casa de su Elohim. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Yahweh, el día del Señor, porque está cercano. Joel 2:1. Pues vamos a ver, hermanos, el llamado de Ezequiel. Gloria a Dios. Vamos a ver Ezequiel 3:16-17. Así rapidito, ¿verdad? La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Dios diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Entonces aquí estamos viendo, hermanos, el llamado, ¿verdad?, de Dios para Ezequiel, diciéndole que será su atalaya. Gloria a Dios. En el 18 y 19, esta es su comisión de parte de Jesús y no es opcional, ¿verdad? Ese es nuestro llamado, ¿verdad? Así como Dios llamó a Ezequiel, también a nosotros, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo dijo: id y predicad por todo el mundo a toda criatura, ¿verdad?
Esa es nuestra obligación. Dice Ezequiel 3:18, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea aparecido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es una obligación hablarle al impío de la palabra de Dios. Es nuestra obligación decirles que Cristo murió, ¿verdad? Por él, por el pecador. Murió por nosotros, para que al creer que Jesús es el Señor, al creer que Jesús vino a esta tierra a morir por nosotros los pecadores para limpiarnos, ¿verdad? Con su sangre de todo pecado. Esa es nuestra responsabilidad, abrirle los ojos al pueblo que no quiere escuchar palabra de Dios. Pero tenemos que predicarles, hablarles de la palabra de Dios. El Espíritu Santo sabrá qué hacer con los que escuchan el mensaje, porque nosotros no podemos hacer nada más. Pero es nuestra obligación, porque si el pecador no se arrepiente y va y muere por el pecado, ¿verdad? Nosotros no tenemos culpa, porque ya se le predicó la palabra del Santo Evangelio. Pero también nos explica que si no le predicamos la palabra y muere, ¿verdad?, por el pecado, es nuestra culpa. Entonces, cuando el Señor nos ordena y nos dice, id y predicad el Evangelio a toda criatura, lo tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces ya vimos el llamado de Ezequiel. Ahora vamos a ver el deber del atalaya. Entonces acá nos vamos para Ezequiel 33, versículo 1, comenzando el 1, porque es hasta el 10, ¿verdad? Entonces en el 1 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya. Esta palabra es bien linda, hermanos, porque estamos viendo que nuestro Padre Celestial, el Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, nuestro Señor Jesucristo, le está hablando a Ezequiel, ¿verdad? Primeramente le hizo el llamado para que venga y haga el trabajo, pero también, ¿verdad?, le explica de que cuando él hace su trabajo, ¿verdad?, el atalaya está salvando al pueblo. Y si así alguno muriere, no será culpa del atalaya. Pero si alguien muere porque no se le ha dado el aviso, ¿de quién es la culpa? Del atalaya, del que cuida, del celador, del cuidador, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios, aquí le está hablando el Señor y le pone un ejemplo literal, que si en el pueblo ponen a un hombre a vigilar, ¿verdad?, en una torre, en un área alta, para que distinga de lejos al enemigo, ¿verdad? Y si por ejemplo este hombre se duerme o este hombre no pone atención, no hace bien su trabajo, y viene el enemigo, entra, no avisa al pueblo, porque él tiene que tener un shofar, una trompeta, y dar sonidos, ¿verdad?, alistando como una alarma que el enemigo viene, que se alisten para salir al ataque también, a defenderse. Pero como si no hay aviso,
va a entrar el enemigo y va a matar a todos los del pueblo. ¿Quién es el de la culpa? Es del cuidador, del celador, del atalaya, que no está haciendo su trabajo bien, ¿verdad? Entonces, pues ya Ezequiel ya está enterado de qué es lo que tiene que hacer. Ahora le dice el Señor: ve y diles al pueblo esto literal, ¿verdad? Para que entiendan literalmente lo espiritual, ¿verdad? Entonces veámoslo nuevamente. Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, cuando Jehová Dios traiga mal, ¿verdad? Como ahora vemos que pues la maldad, o sea, la peste, mortandad y todo eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Como vigilantes, como atalayas, hablarle al pueblo que acepten a nuestro Señor Jesucristo, porque todo aquel que muere sin Cristo, ¿verdad?, no tiene salvación, porque Cristo es la salvación nuestra, es la salvación del pecador. Tenemos que venir a resguardarnos en Cristo Jesús. Cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, ¿verdad?, viera las catástrofes, las señales de nuestro Señor, ¿verdad?, que se ven, vemos incendios, escuchamos de terremotos, escuchamos de inundaciones, escuchamos de deslaves de tierra, y pasan llevándose a la gente, a las casas, a todo. O sea que hay mortandad por donde quiera, ¿verdad? Ok. Y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta, o avisar, ¿verdad? En ese caso quiere decir predicar la palabra, tocare la trompeta y avisare al pueblo. Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, cualquiera que oye la palabra de Dios y no se apercibiere, o sea, no le pone atención, no le importa a la palabra de Dios, no le importa el aviso, y viniendo la espada lo hiere, su sangre será sobre su cabeza. O sea, es culpa del que recibió el golpe, ¿verdad? Es culpa del que murió en el terremoto, del deslave, ¿verdad?, de lo que sea. Pero ya se le predicó la palabra. O sea, ¿sobre quién es la culpa? Sobre él mismo. Él no quiso aceptar el llamado de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, en este caso, el pueblo de Israel no quería escuchar palabra de Dios. Entonces ya se le había hablado al profeta Jeremías: háblale al pueblo, háblale al pueblo. El pueblo de Dios no quiso escuchar palabra de Dios. Ahora es con Ezequiel, ¿verdad? Háblale al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, perdón, ¿verdad? Para que ellos recapaciten y vengan a Cristo Jesús, ¿verdad? No lo querían hacer, pero Dios es bueno, Dios es amor. Dios no quiere que el pecador se pierda, por lo cual Él dio a su Hijo amado. Dios Padre dio a su Hijo a morir en la cruz, ¿verdad? Por supuesto que sufrió como hombre, sufrió. Me metieron clavos en los pies, en las manos, corona de espina en la cabeza, latigazos, escupidas en su rostro, golpes en su rostro, ¿verdad? Por supuesto sufrió, pero lo hizo por amor y obediencia al Padre, por amor a nosotros, para que no nos perdamos, ¿verdad? Entonces, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se arrepintiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza.
O sea, como quien dice, no es culpa del vigilante, ¿verdad? Para ir entendiendo mejor. En el 5 dice, el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. O sea, le predicaron. El vigilante, sonó su trompeta, ¿verdad? El shofar. Entonces, escucharon la alarma, escucharon la palabra de Dios. No se percataron, no vinieron a los pies de Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿es culpa del predicador? ¿Es culpa del vigilante? No, ya se les ha predicado la palabra. Gloria a Dios. Su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. ¿Ah? El que oye la trompeta o el shofar, o en estos tiempos el que oye al predicador, el que anda gente allá afuera predicando con altoparlantes, con bocinas, con speakers, ¿verdad? Andan predicando en las calles o en la iglesia, ¿verdad? El que viene y escucha palabra de Dios, se le dice, Cristo viene, las señales están dando, mira que vamos de mal en peor, estamos como en los tiempos de Noé, ven a Cristo Jesús. Y entonces hay gente que le da igual y viene escuchando ya muchos años el aviso y no quiere entender. Entonces, ¿qué pasa cuando viene el mal? Cuando viene la muerte y se lo lleva. Se perdió, ¿verdad? No es culpa del predicador, no es culpa del vigilante. Gloria a Dios. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta y el pueblo no se apercibiere, ¿verdad? Porque no tocó la trompeta el vigilante, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Por supuesto, el pecador morirá, se perderá, pero allí hubo culpa del predicador, del apóstol, ¿verdad? Del que anda predicando en las calles, ya no quiso predicarles, ya desobedeció al Señor. Entonces allí viene sobre la culpa, sobre al que el Señor puso a predicar la palabra. Entonces es necesario que nosotros prediquemos la palabra. Gracias al Todopoderoso tenemos este privilegio por medio de YouTube, por medio de Facebook, Messenger, todas las aplicaciones que se pueda, ¿verdad? Y todo oído oirá la palabra de Dios, el llamado de Dios. Por ejemplo, ahora te digo, ven a los pies de Cristo antes que sea tarde, ¿verdad? Porque no sabemos, mañana o al rato nos morimos, pero si morimos, que sea con Cristo, que sea en Cristo Jesús, ¿verdad? El morir no es el problema, el morir es morir sin Cristo Jesús, porque es un alma perdida, pero Dios es bondadoso. Vamos a ver más adelante que Dios es bueno. No importa el problema o lo pecador o lo que tú haces, que tú dices, no, yo soy un inmundo, yo soy un pecador, yo soy un asesino, yo soy un homosexual, lesbiana, soy un ladrón, soy un hipócrita. Dios te perdona. Ya Él dio a su Hijo amado a morir en la cruz por ti. Él no viene, nuestro Señor Jesucristo no vino a juzgar a nadie. Él vino a salvar lo que se había perdido, que éramos nosotros los que estábamos perdidos. Pero bueno, gracias a Dios hemos venido a los pies de Cristo algunos, pero hay muchos que no. Por lo tanto, tenemos que predicar la palabra de Dios para que aquel que anda, ¿verdad?, en el pecado, aquel
que anda en el sicariato, que anda matando, robando, secuestrando, aquel que anda en la borrachera, en la drogadicción, en el alcoholismo, aquella que anda en la prostitución, en el lesbianismo, en el homosexualismo, ¿verdad? Todo que anda practicando el pecado tiene que arrepentirse y venir a los pies de Cristo Jesús hoy que está con vida, hoy que está respirando, porque mañana quién sabe, ¿verdad? Entonces en el 7 y el 8 dice: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte, cuando yo dijere al impío, al pecador, ¿verdad? Impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde, ¿verdad? Para que cambie su camino, el impío de su camino, ¿verdad? Para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. ¿Se da cuenta? Le estaba hablando en serio nuestro Padre Celestial, ¿verdad? A Ezequiel. Gloria a Dios. Es una responsabilidad grande la que estaba obteniendo Ezequiel de predicarle. Oiga, y era un pueblo duro de cerviz. O sea, se le predicaba la verdad, se le predicaba la palabra, y ¿qué era lo que querían ellos? Andar en los quehaceres de este mundo, en los vicios, en los casamientos, en la alegría, en la comedera, en el party, en la bebedera, pero no querían apartarse para Dios. Dice en el 9: y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Es lindo predicar el santo evangelio de Dios, el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo más lindo que pueda haber, ¿verdad? Porque, aleluya, es para que se salven muchas almas y paren de pecar, paren de hacer el mal, que vengan a los pies de Cristo Jesús. Aleluya. Santo es el Señor. Dice en el camino de Dios es justo, ¿verdad? Después del versículo 9, viene ya el camino de Dios es justo. Lo vamos a ver. En el 10 dice: tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así, diciendo: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? En el 11 le dice el Señor a Ezequiel: diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, no quiero la muerte del pecador. El Señor no quiere la muerte del pecador, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Le está diciendo, ¿verdad?, a Ezequiel que le diga al pueblo de Israel que él no quiere que muera el impío. Dios lo que quiere es que el impío cambie su camino, que se aparte del mal. Nuestro Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, ¿verdad? Él es nuestro Salvador. Entonces, continúa diciendo la palabra: y tú, hijo de hombre,
Di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare. Ponga atención, la justicia del justo. El justo que está practicando justicia, el cristiano, ¿verdad? Que está practicando el bien. ¿Qué pasa el día que se rebelare? ¿Ah? Dice, la justicia del justo no librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío, oiga, la impiedad, lo malo, ¿verdad? Del impío, no le será de estorbo el día que se volviere de su impiedad. O sea, el que está practicando el bien, vamos a decir el cristiano, está yendo a la iglesia, de repente se rebela y ya no quiere seguir los caminos de Dios, ¿verdad? Eso no le ayuda en nada. Pero, ¿qué pasa al impío, al pecador que se arrepiente de todos sus pecados? Dice que podrá vivir por su justicia, ¿verdad? El día que pecare. Dice, gloria a Dios. Y la impiedad no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad, el día que pare de pecar. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare, el día que pecare. O sea, ¿podemos andar pecando y pecando? No, si nos apartamos, tenemos que serle fieles al Señor y pedirle ayuda al Señor que nos aparte de todo mal. Entonces en el 13 dice, cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, pecado, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. ¿Se da cuenta? Y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convierte de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. ¿Es bueno el Señor? ¿Es justo el Señor? ¿De verdad? Amén. Gloria a Dios. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Luego dirán los hijos de tu pueblo, no es recto el camino del Señor. El camino de ellos es el que no es recto. 18. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Le sigue hablando el Señor a Ezequiel. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, ¿verdad? Venga al mundo a hacer pecado, morirá por ello, ¿verdad? Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. O sea, el que se aparta de todo pecado, ese vivirá, ¿verdad? Yo ando en los caminos de Dios, pero quiero también andar pecando. De nada me sirve la justicia que he hecho antes, ¿verdad? Si ahora caí en el pecado. ¿Me entienden?
Porque hay muchos que dicen, yo ya acepté a Cristo y yo soy salvo y soy salvo y soy salvo. Pero, por supuesto que somos salvos en Cristo Jesús, no regresando a lo sucio del pecado, sino que siguiendo el camino del Señor, no mirando ni a izquierda ni a derecha, sino que siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo es hacer lo que Él vino a hacer en esta tierra. Y nuestro Señor Jesucristo no vino a andar pecando por las calles, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice en el 20: y dijisteis, no es recto el camino del Señor. Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a su camino, conforme a lo que haga el hombre, ¿verdad? Entonces, nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz por nosotros. Dios es bueno. Él dice que si el que anda haciendo la justicia para de hacer justicia y ahora comienza a hacer iniquidad, o sea, pecado, no vivirá. Pero el que anda haciendo iniquidad, el que anda haciendo el pecado, para de hacer pecado y ahora viene y comienza a hacer justicia, él vivirá. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que no regresemos al mal y que el que anda en el mal pare de hacer el mal y que venga a los pies de Cristo Jesús. Dios es bueno, Dios es amor, y dice la palabra que Él no quiere que nosotros nos perdamos. Él no quiere a ninguno de sus hijitos que muera en el pecado, sino que vengamos a los pies de Cristo, porque en Cristo Jesús, aunque muramos, viviremos, ¿verdad? Entonces, este mensaje es para ti, que estás en los caminos de Dios. No vuelvas atrás, no mires para atrás, como la mujer de Lot, ¿verdad? Y tú que andas en el pecado, yo te hago la invitación que el Señor le está hablando a Ezequiel, ¿verdad? Que pares de pecar, que si tú paras de hacer la iniquidad, lo malo, y vienes a los pies de Cristo, vivirás. De lo contrario, morirás. Depende de ti. ¿Qué camino quieres? Hay dos caminos nada más, bien y el mal. Si quieres venir al camino del bien, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Ábrele tu corazón al Señor, pídele que entre en tu corazón y te limpie. Reconoce que tú eres un pecador, reconoce que tú eres un inicuo, ¿verdad? Todos somos pecadores, por lo tanto necesitamos un Salvador. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Entra en mi corazón, límpiame de todo mal, de todo pecado. Anota mi nombre en el libro de la vida, bórrame del libro de la muerte. Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador. Bautízame en Espíritu Santo y fuego. Mi Señor Jesús, te serviré. Te amo, Señor. Lléname de ti, dame más de ti. Amén y amén.